Buenas tardes, me llamo María Francisca Morell, soy psicóloga general sanitaria y presidenta de la Asociación de Supervivientes de Baleares. Reiterar mi agradecimiento por dar este espacio de reflexión en torno a la conducta suicida y, por supuesto, permitirme formar parte de él a la Real Academia de Medicina. He estado pensando bastante en el tema que íbamos a hacer en esta pequeña charla, reflexión, píndola. No me gusta llamarlo formación porque me imagino que todo lo que diga ya muchas veces lo habréis oído y probablemente lo sabéis, ¿no? Prefiero llamarlo como espacio de reflexión. No sabía si empezar por los mitos, porque los profesionales que nos dedicamos a la prevención del suicidio normalmente empezamos con este tema, con los mitos que hay en torno a la conducta suicida. Dudaba porque pensaba que probablemente ya los conocéis, que es un poco ir a un tema muy básico, pero después una serie de circunstancias que han ocurrido hoy mismo me han hecho pensar que nunca viene mal revisarse y nunca viene mal plantearse si tenemos interiorizados estos mitos. A veces nos parecen muy obvios, pero por muy obvios que sean, son unas realidades que se han ido transmitiendo culturalmente a través de los años y los tenemos tan interiorizados que muchas veces no somos muy conscientes de ellos. ¿Y por qué vamos a hablar de los mitos? Porque, de hecho, mantener estos mitos de conducta suicida hacen que nuestras intervenciones sean diferentes, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y puedan incluso ser dolorosas. Y por eso yo misma, que me dedico a esto, hago un poco esta reflexión a veces ante alguna de mis reacciones, ¿no? Digo, uy, aquí no va a haber un mito por aquí detrás, ¿no? Mi respuesta. Y es un ejercicio, creo que muy sano de revisarnos, ¿no? De cuáles son los mitos, los prejuicios, las creencias que tenemos nosotros y nosotras con respecto a la conducta suicida y a lo que se ha hablado de la conducta suicida. Y para hablar de este tema, creo que es importante que hablemos del silencio, de los mitos y del estigma. Los mitos, al final, son unas falsas verdades que se difunden y se mantienen como ciertas a través de los años, ¿no? Y nacen del desconocimiento y nacen del silencio. Por eso siempre hay muchos mitos en torno a situaciones que han sido tabú social durante muchísimo tiempo, ¿no? Y es lo que ha ocurrido con la conducta suicida. Durante muchísimo tiempo ha habido un tabú que ha hecho que permanezca en el secreto y que no se comparta información, que la gente tienda a silenciarlo, a no querer identificarse con ese tabú. Y eso ha hecho que mucha gente se sienta estigmatizada y tenga miedo a sentir este señalamiento de soy portadora de la conducta suicida, ¿no? Porque esta conducta suicida está llena de mitos que hacen que me señalen como persona que tiene algo defectuoso en su interior. Y las familias también, ¿no? Por eso ocultan las familias. Eso es tremendo porque dificulta la petición de ayuda a los profesionales. Si yo no quiero identificarme como una persona con conducta suicida porque tengo miedo a que me juzguen, pues casi que me callo y no pido ayuda, por lo que van a pensar. Así que imaginaros el efecto que tienen ese silencio, ese desconocimiento y ese estigma. Os he puesto un libro de un sociólogo, Erving Goffman, que entra mucho dentro del tema de la construcción del estigma y cómo afectan esos estigmas a las personas que tienen salud mental, que tienen algún tipo de sintomatología que ha sido estigmatizada. Por si os apetece indagar un poquito más en el tema del estigma. Y ya vamos a entrar en los mitos. Mitos hay muchísimos. Podemos encontrar 15 o 16 mitos distintos. Yo os he puesto muy poquitos porque creo que si queréis profundizar, pues la verdad es que va a ser muy fácil. Además, al final os voy a poner también unas recomendaciones para profundizar sobre los mitos. Y he escogido solamente unos cuantos para que iniciemos esta reflexión en torno a los mitos y a ver si nosotros en nuestra práctica diaria o en nuestra vida y en nuestras relaciones los mantenemos. El primer mito, uno de los más comunes y más extendidos, y no solamente a nivel comunitario, a nivel de profesionales de salud mental también está presente, ¿no?
Quien lo hace no lo dice, quien lo dice no lo hace. Y este mito nos lleva a otro mito, que es una llamada de atención. Están un poquito relacionados. De hecho, hay bastantes estudios que demuestran que en más del 80% de los casos de un suicidio, de un fallecimiento por suicidio, ha habido algún tipo de demostración, petición de ayuda, comunicación, expresión. Así que parece que quien lo hace sí que lo dice. A veces no lo dice de una manera muy clara, ¿no? Porque está en un nivel de sufrimiento tan elevado que quizás no encuentra la manera más adecuada de expresar ese sufrimiento, ¿no? Y eso me lleva al mito de las llamadas de atención. Muchas veces pensamos que cuando una persona ha intentado suicidarse y no lo ha hecho con un grado de letalidad suficiente, estas son las escalas estas que se manejan, ¿no? Para valorar si algo ha sido el riesgo es muy alto, el riesgo no es muy alto. Claro, podemos pensar que, bueno, como el riesgo no ha sido muy alto, como la letalidad no ha sido muy alta, es que ha sido una llamada de atención. Bueno, yo creo que muchas veces la conducta suicida puede tener una intención de manipulación detrás, de hecho, ¿no? Pero aún así sigue siendo un acto de comunicación. Sigue pidiéndome ayuda, quizá no de la manera más correcta, ¿no? Seguramente no sabe cómo pedirla, la ayuda. Y muchas veces cuando indagamos en qué ha pasado, qué te ha ocurrido para que te lleve a esto, pues nos lo acaban contando. Si invalidamos y decimos ya basta de llamadas de atención, lo has hecho para llamar la atención, pues seguramente no nos lo van a contar. Y muy probablemente lo van a repetir de una forma más contundente, hasta que ya no sea una llamada de atención. Así que creo que es importante desmontar estas pequeñas cosas, ¿no? Quien lo dice, lo hace. Quien dice, lo hace. Y hay muchísimos estudios que confirman que este mito es completamente erróneo y sin embargo sigue estando muy presente en todas las realidades sociales y sanitarias también. Quien se suicida es una persona valiente o una persona cobarde. Bueno, es uno de los que más oigo. Se compara una situación extremadamente compleja con un sufrimiento muy elevado, se compara con una cualidad o con una característica de la personalidad de una persona. ¿Qué hacemos con este mito? Simplificamos muchísimo y damos como una especie de información de que el suicidio es un acto de libertad y que yo cuando quiero pues me suicido. Evidentemente no es así. Evidentemente una persona que llega al punto de plantearse quitarse la vida, bueno, es su decisión, pero no sé hasta qué punto es una decisión libre y no sé hasta qué punto ahí sus características personales, de personalidad, tienen mucho que ver. Quizás un rasgo de personalidad sí que puede tener un poquito más de influencia, que es la impulsividad en cuanto a los suicidios que son más impulsivos. Pero en la mayoría donde hay una rumiación, la valentía y la cobardía no tienen ningún espacio. Tras el 90% de los suicidios hay un trastorno de salud mental. He podido compartir este mito con varias personas profesionales de la medicina, ¿no? Pero durante muchísimo tiempo la conducta suicida se ha tratado como un trastorno médico y ha sido un campo exclusivo del ámbito sanitario. Pero bueno, hemos evolucionado, hemos estudiado un montón y nos hemos dado cuenta que el ámbito sanitario es solamente una pequeña parte de la conducta suicida, súper importante, pero que no deja de ser una parte, que hay una parte que es muy social, todos esos estresores sociales que están en torno a la desesperación de una persona, hay una parte muy comunitaria, hemos hablado de los mitos, del rechazo, del sentirse estigmatizado, esto es comunitario, hay una parte laboral, hay una parte educativa, son súper importantes también. Claro, si nosotros decimos a la población que tras el 90% de los suicidios hay un trastorno de salud mental, cuando en la población muchas veces no identifican los trastornos mentales, pues
estamos dando como una falsa sensación de tranquilidad en cuanto a que, bueno, yo no tengo trastorno de salud mental, pues no me puedo, o esta persona que yo conozco no tiene trastorno de salud mental, por lo tanto no se va a suicidar. Y eso puede hacer precisamente que no le demos importancia a según qué tipo de señales o a según qué tipo de expresiones de dolor, y va a hacer que no le preguntemos. Así que hay que ir un poco cuidado con estas afirmaciones. El suicidio es muchísimo más complejo. Por supuesto que puede suicidarse una persona que no tiene ningún trastorno de salud mental, aunque es cierto que tener un trastorno de salud mental es un factor de riesgo muy importante. Pero cualquier persona que se encuentre en una situación de desesperación y de no saber cómo salir de esa situación puede pensar en el suicidio, y debemos de tener las orejas bien abiertas para poderlos escuchar. Quien quiere suicidarse sabe cómo hacerlo, si no son llamadas de atención. Bueno, ya lo hemos hablado anteriormente, ¿no? Es tan importante. Yo creo que todavía lo tengo interiorizado, todavía tengo que hacer con según qué tipo de perfiles de personas que acompañamos, todavía tengo que hacer este ejercicio, ¿no? De decir, bueno, está sufriendo y lo expresa así. Y yo me tengo que quedar que es un sufrimiento brutal. No me tengo que quedar con minimizar lo que me está expresando, ¿no? Hablar de suicidio puede hacer que se repita o se contagie. También es un mito muy extendido que nos dice que mejor no hablemos del suicidio, vaya que vayamos a provocar un efecto contagio, es el efecto verde. Bueno, se sabe que hablar del suicidio es protector. De hecho, incluso las personas que estamos en duelo por suicidio, hablar del suicidio de nuestro familiar, la mayoría de las veces resulta un bálsamo, o sea, lo necesitamos, y no hay nada que nos dé más sensación de seguridad que el profesional que ha atendido a nuestro familiar, que finalmente se ha suicidado, nos dé ese espacio para hablar del suicidio, ¿no? Y para hacer preguntas. Hablar de suicidio es preventivo, hablar bien del suicidio es preventivo. Hay una serie de recomendaciones, que ahora también os voy a recomendar una guía en la que hemos participado en la redacción, que son muy sencillas y que tienen que ver con la información objetiva, no alarmar y no ser sensacionalistas. Eso hace que sea un factor de protección de los más importantes que hay a nivel comunitario. Normalmente, cuando una persona llega a ese extremo, no es porque alguien le haya hablado de suicidio, es porque ya hace tiempo que lo tiene en mente, ¿no? Nosotros no le vamos a poner esa idea tan compleja en su cabeza si no es extremadamente vulnerable y extremadamente infeliz. Vale, y ahora las dos recomendaciones para profundizar un poquito sobre estos temas. Un libro de Juan Carlos Pérez Jiménez, es superviviente y periodista, y ha escrito La mirada del suicida. Yo aprendí muchísimo leyendo este libro sobre cómo nos afecta a los supervivientes vivir dentro de estos silencios y de estas miradas de que algo nos está pasando, algo no hacemos bien, ¿no? En nuestra familia no estamos bien para que haya habido un suicidio, ¿no? Lo explica súper bien, claro, él lo ha vivido en sus propias carnes. Y finalmente una guía que está libre, está disponible en la web y en la que hemos participado AFASIP como asociación, se llama En mis zapatos. Es una guía de recomendaciones para comunicar sobre el suicidio, pero hemos incluido la parte de los profesionales de la salud y los testimonios en primera persona cuando se exponen en los medios de comunicación porque nos hacen entrevistas, o cuando nos exponemos en redes sociales, que todos tenemos redes sociales. Pues hemos puesto como una serie de recomendaciones y reflexiones para que todo el mundo a la hora de exponerse sea muy consciente de que sus palabras pueden tener un efecto, y para que intentemos que este efecto sea más protector que no, para que intentemos que nuestras comunicaciones también sean preventivas. Si ponéis En mis zapatos guía de recomendaciones en el Google, seguro que os va a salir el link que creo que está disponible en la web de Papageno, que ya os recomendé en la primera sesión. Muchísimas gracias.